En su elegante despacho, contemplando la bulliciosa metrópolis desde lo alto, Carlos se encuentra sentado en su butaca de piel, con la mirada fija en el horizonte. Sus pensamientos se transportan en el tiempo, volviendo a un pasado del cual trató de desvincularse sin lograrlo. Hace 2 décadas, tomó una determinación que transformaría su destino al separarse de Valeria, su pareja en ese momento, quien estaba pasando por un embarazo no planeado. Argumentó su marcha con la garantía de un porvenir prometedor en Europa, una posibilidad facilitada por su padre, lo que dejó a Valeria ante una decisión difícil. La secretaria de Carlos lo saca de sus pensamientos recordándole que la reunión con los inversionistas está a punto de comenzar. Él percibe su presencia y le expresa su gratitud con un gesto. Sin embargo, su corazón permanece distante, prisionero en los recuerdos de Valeria. Al regresar a su hogar, Carlos cena solo y luego descubre una vieja caja con fotos y cartas. Disfruta del momento, aunque al final la curiosidad siempre gana. En ese lugar, rodeado de memorias de épocas menos complicadas, halla una imagen de Valeria. Las lágrimas brotan de sus ojos, algo inusual en un hombre que ha forjado una coraza alrededor de su corazón. Valeria se pregunta en silencio sobre su ubicación actual, sintiendo cómo la soledad le oprime el corazón. ¿El bebé ya habrá nacido? Existra. En la noche, Carlos apenas consigue conciliar el sueño, dando vueltas en la cama mientras el espectro de tiempos pasados lo atormenta. Al inicio del día, realiza una elección. Es fundamental averiguar lo que sucedió con Valeria y el pequeño. Sin embargo, ¿cuál sería el punto de partida? ¿Quizás las plataformas digitales? ¿Tal vez sería más conveniente emplear a un investigador privado? Lo primero que debe hacer es tratar de ubicarla en Internet. Dedica mucho tiempo a buscar, pero Valeria parece haberse esfumado sin dejar ninguna pista. Cada vez que no encuentra lo que busca, su voluntad se fortalece. Encuentra a esa persona, toma una decisión. Me gustaría confirmar si está correcto. No obstante, lo que realmente le preocupa es qué pasará si la encuentra de verdad. Después de tanto tiempo, ¿qué palabras le dedicará? Carlos es consciente de que el futuro es desconocido, pero tiene claro que no puede escapar de su historia. Debe afrontar las repercusiones de sus elecciones de una vez y por todas. Carlos se encuentra delante de su laptop, redactando un correo electrónico final antes de ir a dormir. Se ha hecho cargo de los servicios de un investigador privado con el fin de ubicar a Valeria. En la penumbra, susurra con un corazón que late con una mezcla de esperanza y temor. Es momento de enmendar los fallos cometidos en el pasado. Al comenzar el día, Carlos se muestra decidido, sin embargo, sigue sin lograr dar con el paradero de Valeria. Los días van pasando mientras se siguen las pistas, pero todas conducen a un punto muerto. Su interior se ve invadido por la frustración, al mismo tiempo que descubre una fortaleza interior inesperada. Persiste en su lucha a pesar de los contratiempos que se le presentan. Mientras Carlos se encuentra inmerso en una búsqueda desesperada, Valeria disfruta de una existencia apacible y sencilla en una localidad rural. Ejerce como docente, una ocupación que le brinda la oportunidad de estar al lado de su hijo, Vicente, quien en la actualidad es un joven perspicaz e ingenioso. Valeria ha educado a Vicente en solitario, transmitiéndole principios de respeto y amabilidad, aunque ha evitado hablar sobre su padre, limitándose a mencionar que no pudieron permanecer juntos. A sus 15 años, Vicente se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y cariño sin límites. Los ojos llenos de emoción de Valeria han sido transmitidos a ella. Sin embargo, hay algo que siempre le ha hecho pensar en Carlos, un recuerdo que guarda en su corazón pero que nunca ha revelado a su hijo. Durante una tarde apacible, mientras Valeria está en la cocina preparando la cena, Vicente se acerca con una pregunta que ha estado evitando desde hace mucho tiempo. Madre, ¿podrías decirme quién es mi padre? ¿Por qué evitas mencionarlo? La pregunta sencilla de Vicente impactó a Valeria más de lo previsto. Observa a su hijo, intentando encontrar las palabras correctas, pero solo consigue expresar que él era único, aunque nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Vicente asiente, comprendiendo la sensibilidad de su madre en este asunto, opta por no insistir. En ese momento,
A Carlos le informan que el investigador privado que había contratado tampoco logró encontrar a Valeria. La avalancha de información lo abruma y por un instante, siente la tentación de abandonar. No obstante, al observar la imagen de Valeria que reposa en su mesa de trabajo, su resolución se ve reforzada. Busca con determinación, susurra para sí, más como un pensamiento interno que como una expresión dirigida a alguien más. Al llegar la noche, Valeria se acomoda al lado de Vicente para disfrutar juntos de un programa televisivo. Al ver a su hijo sonreír, siente una profunda emoción de amor y agradecimiento por la vida que han creado juntos, superando los desafíos que se les han presentado. No obstante, en su interior, es consciente de que aún tendrá que afrontar la realidad acerca del historial de Vicente. Mientras tanto, Carlos experimenta otra noche de insomnio, dando vueltas en la cama, atormentado por la obsesión de encontrar a Valeria y los recuerdos que lo persiguen. Consciente de que enfrentará desafíos en el futuro, la ilusión de reencontrarse con Valeria y quizás descubrir a su hijo, del cual nunca tuvo conocimiento, es lo que le da fuerzas para seguir adelante. En una mañana que parecía como cualquier otra, el destino se encarga de crear el ambiente perfecto para un esperado encuentro que ha sido anhelado por mucho tiempo. En un viaje de trabajo, Carlos arriba al aeropuerto con la mente llena de pensamientos sobre la constante búsqueda de Valeria y el hijo que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Recorría la terminal sumido en sus pensamientos, apenas percibiendo la cantidad de personas a su alrededor. Por su parte, Valeria está en el aeropuerto en compañía de Vicente. Se dirigen hacia una competición matemática donde Vicente, un joven talentoso y con gran futuro, ha sido seleccionado para participar. Valeria afronta este viaje con una mezcla de orgullo y nerviosismo, consciente de lo excepcionales y significativas que son este tipo de oportunidades. De manera fortuita, se produce el encuentro mientras ambos transitan por el mismo pasillo lleno de gente. Distraído, Carlos estuvo a punto de chocar con Valeria. Al mirar hacia arriba y descubrir de quién se trata, siente una emoción repentina en su pecho. Valeria, dices? No puede creer que, tras tanto tiempo y dedicación, ella se encuentre allí, justo delante de él. Valeria, también asombrada, duda por un instante. La voz de Carlos, tan conocida y a la vez tan lejana, la lleva de regreso a un pasado del que ha tratado de alejarse. ¿Dónde está Carlos?, contesta, sin tener claro qué emoción experimentar. Junto a él, Vicente nota cómo se cruzan las miradas entre ambos, captando la tensión y el asombro. A pesar de no haber cruzado antes con Carlos, hay algo en ese hombre que capta su interés. Carlos, en cambio, no puede dejar de observar a Vicente, percibiendo en el chico una imagen de sí mismo. El bullicioso aeropuerto parece calmarse a medida que la gente va y viene constantemente. Carlos avanza un paso, intentando hallar las expresiones correctas. He estado buscándote, empieza, su voz llena de emoción. ¿Podrías decirme quién es esta persona? Vicente señala con los ojos brillantes de curiosidad y esperanza. Valeria respira hondo, lista para contestar, cuando la voz de Vicente la interrumpe. Presentándose como Vicente, el joven hace un gesto de amabilidad al estirar la mano, demostrando una cortesía que va más allá de su edad. Carlos responde al saludo de manera genuina, experimentando una conexión instantánea y misteriosa. Antes de entablar una conversación más profunda, un anuncio de embarque interrumpe su charla, trayendo a su atención el entorno que les rodea. Valeria echa un vistazo al reloj antes de dirigir su mirada hacia Carlos. Con expresión de desgana, afirma que es hora de marcharnos. Carlos, desesperado por no perder el vínculo recién restablecido, se pregunta cómo podrá reencontrarte. Valeria se encuentra indecisa, con el temor y la ilusión enfrentándose en su interior. Con delicadeza, anota velozmente tu número en un trozo de papel y se lo das a Carlos. Me pide que lo llame, luego se da la vuelta y se dirige hacia la puerta de embarque con Vicente. Después de la reunión en el aeropuerto, Carlos experimentó una mezcla de sentimientos durante los días siguientes. La fotografía de Valeria y el joven Vicente no se apartaba de sus pensamientos. Al fin, juntando coraje, opta por marcar el teléfono que Valeria le proporcionó. El móvil suena en 3 ocasiones antes de que ella conteste,
su voz insegura al otro lado de la llamada. ¿Sería posible quedar Valeria? Carlos, intentando conservar la serenidad, menciona que necesita conversar contigo. Tras un breve momento de reflexión, Valeria da su consentimiento. Han acordado encontrarse en un café tranquilo en la localidad, un espacio idóneo para charlar sin distracciones. Al divisar a Valeria cruzar la puerta de la cafetería, el pulso de Carlos se acelera. A pesar de que han pasado los años, su apariencia se mantiene casi inalterada. Antes de tomar asiento, se saludan con prudencia. La ausencia de palabras al principio revela el distanciamiento acumulado a lo largo de los años. Carlos es el pionero en quebrar la quietud. Valeria, ¿ese chico que estaba contigo en el aeropuerto es Vicente? Detiene su discurso, sin poder concluir la interrogante, el peso de lo que podría ser lo abruma. Valeria toma una profunda bocanada de aire, consciente de que es el instante de la sinceridad. Claro que sí, Carlos. Tu hijo es Vicente. Las palabras impactan entre ellos como una roca, generando oleadas de emociones intensas. Carlos experimenta la sensación de que el piso ha desaparecido debajo de él. El hijo murmura para sí mismo, sintiendo una combinación de asombro y felicidad que lo invade por completo. ¿Por qué no me informaste de eso? Valeria observa a Carlos con una mezcla de tristeza y determinación en su mirada. En aquel instante, se presentaba como la alternativa exclusiva. Te marchabas, tenías tus propios proyectos, y en cuanto a mí, no deseaba representar una carga, comentó mientras recordaba con tristeza. Carlos mueve la cabeza en señal de negación, batallando por asimilar la noticia. Su voz resonaba con pesar al expresar que se habría quedado. ¿De haber tenido conocimiento? Durante horas, comparten charlas, rememorando vivencias pasadas llenas de momentos felices y tristes. Valeria comparte con Carlos los primeros años de la vida de Vicente, mencionando su dedicación para criarlo en solitario, las noches en vela, los momentos de sus primeros pasos y sus primeras palabras. Cada pequeño aspecto afecta profundamente a Carlos, cada instante que ha dejado atrás, cada logro que no ha podido celebrar. Carlos expresa su determinación al afirmar que desea conocerlo y formar parte de su vida. ¿He llegado tarde? La fragilidad en su tono era algo completamente nuevo para Valeria. Valeria mira a Carlos y percibe la honestidad reflejada en su mirada. Aún estás a tiempo, contesta de forma pausada. Sin embargo, requeriremos de un periodo de tiempo. Vicente no tiene conocimiento acerca de tu persona. El derecho a la información es válido, pero es importante que se revele en el momento adecuado. Carlos asiente, demostrando comprender la sensibilidad del momento. Valeria T. Agradezco. Expresa su agradecimiento de manera efusiva por esta oportunidad que se le ha brindado. Tras la reunión con Valeria, Carlos se ve envuelto en un torbellino de emociones. Mientras conduce de vuelta a su hogar, su mente divaga en otros pensamientos, aún cautiva por las revelaciones del día. La noción de ser padre de Vicente, un chico que creció sin su presencia, es algo que le resulta difícil aceptar. En cada intersección, en cada giro, Carlos se ve abrumado por las decisiones que tomó en el pasado. Al regresar a su hogar, apenas logra notar el ambiente familiar que lo rodea. Va directo a su diminuto taller, un rincón repleto de memorias de una época más tranquila, previo a que sus elecciones lo separaran de Valeria. Mientras está sentado frente al escritorio, sostiene su cabeza con las manos, intentando comprender los sentimientos encontrados que lo invaden. Entre dientes, con un tono que denotaba tanto enojo como desesperación, susurró para sí mismo. ¿Cómo fue posible que no me diera cuenta? El remordimiento de haber abandonado a Valeria y de haber estado ausente en la vida de su hijo lo afecta profundamente. Mantén presente las expresiones de Valeria, como enfrentó desafíos en solitario, y siente como su corazón se oprime. Durante toda la noche, Carlos permanece despierto, recordando sucesos pasados y fantaseando sobre todas las oportunidades que dejó pasar con Vicente. Reflexiona sobre las primeras expresiones de Vicente, sus inicios, sus éxitos y obstáculos, todo ello sin incluir el momento actual. La angustia causada por esa revelación resulta casi insoportable. Al comenzar el día,
Carlos determina que es necesario realizar alguna acción, cualquier acción, para comenzar a solucionar los problemas generados. Consciente de los desafíos que le esperan, no se permite flaquear al descubrir la presencia de Vicente. Anhelo formar parte de tu día a día, de alguna forma, el impulso de tomar una decisión crece en su interior. Durante los días que siguen, Carlos se enfoca en adquirir todo el conocimiento posible acerca de la paternidad. Explora libros, visualiza vídeos y pide recomendaciones a amigos con experiencia en crianza. Cada vez que surge nueva información, se nos recuerda el tiempo que se ha ido, pero también nos acerca un poco más al futuro que anhelamos construir junto a Vicente. En un momento determinado, Carlos observa una imagen antigua de Valeria, un recuerdo de una época anterior a los cambios que se produjeron. Valeria expresa en voz baja un sincero pesar, como si aguardara que ella pudiera percibirlo. Estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta para solucionar esta situación. Carlos, tomando una decisión firme, contacta de nuevo a Valeria para manifestar su interés en formar parte de la vida de Vicente, de la forma que Valeria crea conveniente. Sugiere reuniones progresivas, teniendo en cuenta los sentimientos y la privacidad de Vicente. Con gran expectación, Carlos aguardaba la contestación de Valeria, anhelando cualquier indicio de que ella le daría la oportunidad de ser parte de la vida de Vicente. Al sonar el teléfono, él contestó de inmediato, sintiendo como su corazón latía acelerado. No obstante, las palabras de Valeria no coincidían en absoluto con sus expectativas. Valeria, con una voz tenue que apenas Carlos logró identificar, le comunicó novedades que lo dejaron inmóvil. Su estado de salud era delicado. La voz de ella transmitía seriedad y las pausas llenas de emoción entre sus expresiones dejaron a Carlos sin aliento. Carlos admitió con tristeza que desconocía cuánto tiempo le quedaba. La sorpresa inicial experimentada por Carlos se convirtió rápidamente en una fuerte voluntad. Los sentimientos de culpa y arrepentimiento que lo habían acompañado durante tanto tiempo se fusionaban con la reaparición de un cariño constante hacia Valeria, un afecto que nunca se había extinguido del todo. Valeria, es fundamental que recibas el tratamiento más efectivo. Rogó con determinación que le permitiera brindar asistencia, manteniendo su voz firme a pesar de la emoción que sentía al borde de desbordarse. Valeria titubeó, ya que estaba habituada a afrontar la existencia y sus retos en solitario. Sin embargo, la franqueza en la propuesta de Carlos y la inquietud en su tono de voz derribaron los muros que ella había erigido con el paso del tiempo. Carlos se quedó sin palabras, conmovido por la propuesta, y murmuró sin saber qué responder. Carlos insistió en la idea de llevar a la persona a la ciudad de Nueva York. En ese lugar se hallan los doctores más destacados y las terapias más efectivas. Valeria, esto no se trata únicamente de ti. También tiene que ver con Vicente. Es una situación muy triste perder a su madre tan temprano. La alusión a Vicente provocó que Valeria finalmente se rindiera. El solo pensamiento de separarse de su hijo a una edad tan temprana le causaba más miedo que la enfermedad en sí misma. De acuerdo, Carlos. Con un tono de voz que reflejaba alivio y temor, expresó su aceptación de la ayuda ofrecida. En los días posteriores, Carlos se encargó de todas las acciones requeridas, coordinando el tratamiento médico de mayor calidad que el dinero pudiera adquirir. Contactó a expertos, agendó reuniones y garantizó que Valeria fuera atendida de manera prioritaria al llegar a la ciudad de Nueva York. El día del viaje, Carlos se topó con Valeria y Vicente en el aeropuerto al llegar. Vicente observaba a Carlos con una combinación de interés y precaución, después de haber recibido noticias sobre la salud de su madre. Carlos se aproximó al chico con una sonrisa llena de ánimo. Dijo que trabajarían juntos para atender a la madre de Vicente, mientras colocaba una mano en su hombro. La travesía a la ciudad de Nueva York transcurrió de manera apacible, aunque estuvo cargada de nerviosismo y anticipación. A pesar de su delicadeza, Valeria demostraba una gran capacidad de recuperación, su resiliencia interior resaltaba frente a los desafíos. Carlos, en cambio, se mostraba decidido a realizar todo lo posible para brindar su ayuda, impulsado no solo por el sentimiento de culpa, sino por un sincero anhelo de corregir los fallos previos y brindar a Valeria y Vicente la posibilidad de un mañana más prometedor. Al arribar a la ciudad de Nueva York,
Valeria recibió aceptación de forma inmediata en uno de los principales hospitales de la localidad. Carlos estuvo a su lado, brindándole un sólido apoyo mientras ella iniciaba la terapia. Aunque la situación era difícil, se percibía claramente que estaban unidos en esta batalla, una familia unida por la adversidad, la esperanza y, sobre todo, el amor que, sorprendentemente, había perdurado a lo largo del tiempo. El arribo a la ciudad de Nueva York inició un viaje lleno de emociones intensas para Valeria, Carlos y Vicente. Al comenzar su terapia en el prestigioso hospital, Valeria percibía una atmósfera cargada de nerviosismo y dudas, donde se mezclaban el temor y la expectativa como una neblina envolvente. Durante los primeros días, Carlos y Vicente coincidían con regularidad en los pasillos del centro médico. Sus diálogos al principio se veían afectados por un silencio embarazoso. Vicente se mostraba agradecido por la ayuda que Carlos brindaba a su madre, pero al mismo tiempo se mantenía precavido, intentando comprender la función de este desconocido que de pronto se había integrado de forma permanente en sus rutinas. No obstante, con el transcurso de los días, la situación inesperada empezaba a crear conexiones poco probables entre el padre y su hijo. Carlos solía relatar anécdotas de su experiencia personal, donde mencionaba los fallos que había experimentado y las enseñanzas que le dejaron. Por otro lado, Vicente empezaba a mostrarse más abierto, revelando sus intereses, sus temores y sus anhelos para el porvenir. Mientras Valeria alternaba entre visitas a la habitación del hospital y breves pausas para tomar café en la cafetería, surgía una conexión que, aunque incipiente y dubitativa, resultaba auténtica. En medio de una charla casual, se dio a conocer la noticia de que los especialistas habían finalizado un minucioso análisis del diagnóstico de Valeria. Carlos y Vicente fueron informados al mismo tiempo, estaban uno al lado del otro, en el momento en que el doctor apareció en la sala de espera con una expresión notablemente más relajada. El doctor inició la conversación con optimismo, mostrando una leve sonrisa en su rostro. Tras analizar minuciosamente los resultados de los exámenes de Valeria y realizar diversas pruebas complementarias, hemos identificado un fallo en el diagnóstico inicial. A pesar de ser grave su estado de salud, se puede tratar, a diferencia de lo que se había mencionado previamente. Las palabras del doctor llegaron a Carlos y Vicente como un bálsamo reconfortante tras un largo periodo de escasez de información médica. Experimentaron una combinación de alivio y asombro que los abrumó, dejándolos momentáneamente sin palabras. Después, casi al mismo tiempo, se observaron mutuamente, una sonrisa iluminando sus caras, reflejando la renovada esperanza que inundaba sus corazones en ese momento. En los días que siguieron, durante el tratamiento de Valeria, la interacción entre ella, Carlos y Vicente experimentó transformaciones. La desesperación que sintieron al principio dio paso a una esperanza prudente, la cual se consolidaba con cada progreso en el tratamiento de Valeria. Durante todo el trayecto, Carlos brindó un apoyo sólido, acompañando a Vicente, quien hallaba consuelo en la compañía de su padre, un individuo al que apenas estaba empezando a descubrir, pero a quien ya empezaba a admirar y tal vez, a querer. La dolencia de Valeria, que en un principio parecía ser el final, se transformó en un factor que impulsó la sanación de viejas heridas y la consolidación de vínculos familiares que llevaban mucho tiempo deteriorados. Durante la batalla por su bienestar, Valeria contó con el apoyo inquebrantable de Carlos y Vicente, quienes se convirtieron en su familia, unidos por la dificultad y la ilusión de un futuro prometedor. Con el avance del tratamiento de Valeria, la familia experimentaba un nuevo capítulo en el que surgía una inesperada conexión entre Carlos y Vicente, marcando un cambio significativo en sus vidas. La dificultad que al principio los había juntado en situaciones difíciles, ahora creaba vínculos de entendimiento y cariño entre ellos. Carlos, con determinación para recuperar el tiempo pasado, se esforzaba en involucrar a Vicente en su rutina, compartiendo no solo anécdotas y enseñanzas, sino también instantes cotidianos. Recorrían la ciudad unidos durante los descansos del cuidado de Valeria, recorriendo museos, parques y sitios que Carlos recordaba de cuando era joven. En ese instante, que parecía común, adquiría un significado especial, convirtiéndose en momentos clave para fortalecer su vínculo. Al principio, Vicente mostraba cierta indecisión, pero poco a poco empezaba a percibir a Carlos de manera diferente. La presencia continua,
El sincero interés en su vida y metas, y la disposición de Carlos para escuchar de verdad, lograron que el chico empezara a confiar en su padre y le abriera su corazón poco a poco. Comenzó a hablar más acerca de su colegio, sus amistades e incluso sus reflexiones más íntimas, aspectos que solía mantener en secreto o conversar únicamente con Valeria. Valeria, mientras tanto, contemplaba el progreso de esa conexión con emociones mezcladas. La interacción entre su hijo y Carlos era tan tierna, evocando como hubiera sido en otras circunstancias. Cada vez que padre e hijo se reían juntos o se miraban con complicidad, su corazón se alegraba, aunque al mismo tiempo se entristecía por los años que Carlos había dejado pasar sin estar con Vicente, una pérdida irreparable. Durante las noches en las que no podía conciliar el sueño, Valeria se sumergía en profundos pensamientos acerca de los acontecimientos que habían marcado su existencia, mientras el silencio del hospital resonaba a su alrededor. Reflexionaba sobre la manera en que, a pesar de los obstáculos enfrentados, había conseguido educar a un hijo excepcional, quien ahora podía establecer un vínculo con su padre. Fue una sorpresa agradable, un destello de esperanza en medio de la adversidad que compartían. La terapia seguía su curso, y Valeria notaba cómo Carlos y Vicente estaban cada vez más cercanos, una conexión invisible que se consolidaba entre ellos. La nueva forma de hacer las cosas le brindaba a ella una sensación de satisfacción que había estado ausente por un largo periodo, un sentimiento de que, a pesar de las circunstancias, su familia estaba logrando unirse de nuevo. Valeria solía conversar con Carlos en momentos de calma, manifestando su agradecimiento por tenerlo cerca, no solo por ella misma, sino también por Vicente. Carlos, en cambio, admitía el tiempo que había malgastado, aunque se comprometía a forjar un mañana distinto. Mientras sostenía la mano de Valeria, afirmaba que estábamos unidos en esta situación, como si fuéramos una familia. Mientras Valeria batallaba por su bienestar, una luz de esperanza aparecía, no solo para su sanación, sino también para la reunificación de una familia que, a pesar de los desafíos, hallaba su camino de vuelta hacia la unidad. Conforme avanzaba la terapia de Valeria, se empezaban a notar los efectos favorables, lo que generaba alivio y felicidad en todos los integrantes de la familia. La llegada de la noticia de su total recuperación fue como un rayo de esperanza que alejó los temores y la incertidumbre que habían invadido sus corazones. El potencial de un mañana en común, una vez apenas perceptible y lejano, ahora brillaba con intensidad y esperanza. Una vez que Valeria recuperó su salud, la familia experimentó un periodo de reencuentro y renovación. Carlos, Valeria y Vicente iniciaron su indagación sobre el verdadero sentido de estar juntos, no solo por la circunstancia que había llevado a Valeria a reunirlos en Nueva York, sino como una familia unida por vínculos de amor, perdón y empatía. Al regresar a la rutina diaria, se presentó la posibilidad de construir recuerdos frescos en compañía. Carlos, con muchas ganas de recuperar el tiempo perdido, planeaba salidas y entretenimientos para disfrutar en familia. Tanto si era un sencillo almuerzo al aire libre en el parque, una excursión a un museo o una velada de juegos en casa, cada instante era apreciado y festejado. Valeria contemplaba con profunda gratitud cómo su familia cambiaba ante sus ojos. Observar a Carlos y Vicente juntos, riendo y intercambiando anécdotas, curaba una parte de su ser que había permanecido lastimada por un largo periodo. A pesar de que todavía experimentaba tristeza en ocasiones, eran vestigios de un pasado marcado por el sufrimiento y la soledad. Sin embargo, en la actualidad, esos estados emocionales se veían acompañados por una renovada sensación de optimismo y alegría. Vicente, que había vivido bajo el enigma de su padre, estaba adaptándose a la nueva situación. La presencia constante de Carlos en su día a día, que antes generaba confusión y precaución, ahora era motivo de felicidad y tranquilidad. Comenzaba a entender el valor de contar con un padre, no solo en teoría, sino en la cotidianidad de brindar cuidado, dedicación y cariño sin límites. En pleno proceso de sanación y reencuentro, la familia se veía confrontada con los retos de manejar los misterios y la falta de comunicación que habían caracterizado su distanciamiento. Se desarrollaban diálogos complicados, donde salían a la luz viejas heridas y confusiones que requerían ser tratadas. Carlos y Valeria solían conversar sobre experiencias pasadas,
compartiendo remordimientos y disculpándose el uno al otro por las elecciones realizadas. En esos instantes de fragilidad y sinceridad, reforzaban su conexión, lo que les facilitaba curar heridas pasadas y edificar cimientos firmes para lo que vendría. La clave para superar los desafíos fue la práctica de una comunicación abierta, la cual les permitió mejorar su comprensión tanto interna como externa. Durante la travesía de la familia en esta etapa inexplorada, se evidenciaba que, pese a que las marcas del ayer nunca se borrarían del todo, el vínculo del amor y la compasión que compartían tenía la fortaleza necesaria para vencer cualquier desafío. Empezaban a entrever un horizonte rebosante de oportunidades al unirse, no solo por lazos familiares, sino por decidir de manera consciente compartir sus vidas, para sanar y quererse. La mejoría de Valeria no solo significó una mejora en su bienestar físico, sino también la posibilidad de confrontar realidades que habían permanecido ocultas por mucho tiempo. Con la familia encaminada hacia la reconciliación, Valeria decidió que era el momento adecuado para contarle a Vicente toda la verdad acerca de su padre. La elección, llena de nerviosismo y optimismo, representaba uno de los momentos más importantes en la travesía de la familia. En un atardecer sereno, bajo la cálida luz dorada del sol que se colaba suavemente por la ventana de la estancia, Valeria invitó a Vicente a tomar asiento a su lado. Carlos, anticipando lo que iba a ocurrir, les permitió espacio, aunque se mantuvo cerca para brindarles su apoyo. Valeria comenzó a hablar con emoción, su voz temblaba ligeramente. Existe un asunto de gran relevancia que debemos abordar. Acerca de tu progenitor. Al observar a su madre, Vicente experimentó una sensación de opresión en la garganta. Desde siempre supe que este momento llegaría. Sin embargo, ahora confrontar la verdad parecía irremediablemente aterrador. Valeria siguió hablando, seleccionando sus expresiones con precisión y mostrando una sinceridad que no admitía cuestionamientos. Narró a Vicente acerca de su vínculo con Carlos, detallando las situaciones que los distanciaron, y especialmente, mencionando la determinación de Carlos de no estar presente en la vida de Vicente en ese instante. Narró cómo la reunión en la ciudad de Nueva York había transformado por completo la situación, mencionando el anhelo de Carlos por enmendar los fallos previos y forjar un vínculo con Vicente. En silencio, Vicente absorbía cada una de las palabras de Valeria, sintiendo el peso sobre sus hombros. La noticia de que Carlos, el individuo que había tratado tanto de establecer una conexión con él, resultó ser su progenitor dejó a Vicente completamente sorprendido. Experimentó una compleja gama de sentimientos, enojo por la falta de presencia de Carlos, tranquilidad al conocer la verdad finalmente expuesta y una gran incertidumbre acerca del impacto en su propia identidad. Tras el diálogo, Vicente se retiró, requiriendo tiempo y espacio para asimilar la magnitud de lo revelado. Recorrió las calles de Nueva York sin un destino fijo, escuchando en cada paso las enseñanzas de su madre. El entorno urbano no mostraba interés por su conflicto interno, reflejando su batalla por hallar su sitio en un entorno que de pronto lucía completamente distinto. Mientras tanto, en su hogar, Carlos aguardaba con impaciencia, atormentado por la incertidumbre de la reacción de Vicente ante la noticia. Al volver Vicente, ambos se observaron en un silencio denso. Carlos se movió con cuidado al frente, dando el paso inicial con precaución. Vicente, entiendo que la situación es complicada y reconozco que he cometido fallos. Sin embargo, en este momento estoy aquí y deseo formar parte de tu vida, si me das la oportunidad. Vicente, esforzándose por conservar la calma, asintió en silencio al no poder encontrar palabras para contestar. El futuro era desconocido, pero una certeza se destacaba. La revelación de su historia pasada abría la puerta a la creación de algo completamente distinto. En los días que siguieron, Vicente poco a poco empezó a acoger a Carlos como su padre, aunque hubo momentos de tensión y dudas. La revelación generó una crisis de identidad. Sin embargo, también permitió una mayor conexión entre el padre y el hijo. Mientras colaboraban para superar los obstáculos del pasado, Valeria contemplaba la situación, experimentando un sentimiento de liberación mezclado con un atisbo de melancolía por lo que había quedado atrás y lo que ahora estaba viviendo. Con la llegada del otoño a la urbe, el murmullo de las hojas y la perspectiva de nuevos inicios se hacían presentes. En ese momento, Carlos, Valeria y Vicente,
como una unidad familiar, estaban a punto de adentrarse en una etapa distinta. Los retos de formar una familia unida, a pesar de las heridas del pasado, se hacían evidentes. Sin embargo, existía una voluntad conjunta de afrontarlos en compañía. Carlos, en especial, experimentaba la carga de la responsabilidad de liderar este cambio. Durante varios meses, estuvo meditando sobre sus decisiones previas y las ocasiones desaprovechadas. Después de que Valeria se recuperara y comenzara a construir una relación con Vicente, su anhelo iba más allá de la redención. Ahora buscaba una transformación total de los vínculos que en algún momento se habían fracturado. En una tarde soleada, Carlos llevó a Valeria a uno de los rincones que más disfruta en la ciudad. Un parque apacible con vistas al río, donde la hermosura del atardecer se reflejaba en las aguas tranquilas. Todo estaba listo para que Carlos llevara a cabo su plan meticulosamente preparado. Un plan que, según él, sería el punto de partida de una nueva etapa en sus vidas. Carlos, con emoción en su voz, expresó a Valeria que los meses recientes habían sido un camino de exploración y renovación personal. Vicente y tú me han mostrado la auténtica importancia de la familia, el perdón y el amor. Comprendo que las cicatrices de experiencias previas no se borran de un día para otro. Sin embargo, estoy decidido a realizar lo que sea preciso para curarlas. Valeria se emocionaba ante las palabras honestas de Carlos, experimentando cómo su corazón latía con una combinación de ilusión y prudencia. Lo miraba, notando lo profundo de su cambio. En ese momento, Carlos se puso de rodillas y mostró un anillo pequeño pero refinado. Valeria, deseo solicitarte una posibilidad para edificar un futuro distinto en conjunto, no solo como progenitores de Vicente, sino como aliados, como un núcleo familiar. ¿Podrías concederme esa distinción? El encargo de Carlos, aunque en cierto sentido previsible para Valeria, la sorprendió gratamente. Las lágrimas surgieron en sus ojos, no solo debido a la propuesta, sino por el recorrido que habían realizado juntos para alcanzar ese instante. Con emoción en su voz, Carlos respondió en un susurro. Claro que deseo edificar ese porvenir a tu lado. La aprobación de Valeria no solo consolidó un compromiso entre ellos dos, sino también con Vicente, quien, a pesar de su ausencia en ese instante, representaba el lazo invisible que los conectaba de manera significativa. A pesar de los obstáculos que les deparaba el futuro, Carlos, Valeria y Vicente se preparaban para afrontarlo unidos como una familia, dispuestos a edificar en conjunto una existencia colmada de afecto, empatía y, ante todo, renovación. La nueva promesa entre Carlos y Valeria simbolizaba no solo la reavivación de su amor, sino también el compromiso de crear un ambiente familiar donde Vicente pudiera crecer feliz, rodeado del cariño sincero de sus padres. El comienzo de una nueva etapa para la familia fue señalado por la propuesta de Carlos y la aprobación de Valeria, la cual trajo consigo esperanza, sanación y alegría para todos. En una tarde primaveral llena de sol, la familia se reunía 2 años después de los sucesos que unieron a Carlos, Valeria y Vicente, festejando un instante de felicidad absoluta y desbordante. La casa que habían edificado juntos estaba llena de alegría y charlas animadas, un vivo reflejo del proceso de sanación y cariño que habían iniciado. La razón de la fiesta era tan asombrosa como representativa, el surgimiento de mellizos, un varón y una hembra, que vinieron al mundo con un mensaje de renovada ilusión y felicidad.